Bienvenido a otro podcast más de cine. Hoy tenemos como invitado a uno de los mejores compositores de Argentina. Él es Pablo Sala. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, gracias por la invitación, por contar con esto para poder comunicar nuestro trabajo y por la propuesta que hacen, que es interesantísima, digamos, el hecho de poder hablar los que hacemos el cine desde lo que es la función del trabajo, del cine como un trabajo, ¿no? Y Pablo, una cosa que me gustaría saber es ¿a qué edad descubriste la música? Vengo de una familia de músicos, digamos, padre, abuela, o sea, ya estaba, la música estaba dando vuelta en casa de siempre. Pero como cualquier vocación que uno tiende a estar nominado a heredar, digamos, hay un punto donde uno lo elige, ¿no? Y empecé, digamos, a sentir yo un acercamiento a la música a los 14, 15 años que empecé a estudiar guitarra clásica. Y nada, bueno, y no paré. Y después, digamos, empecé a conocer. Yo, lo que es el colegio secundario, estudié electrónica y tenía la parte tecnológica que siempre me sedujo también. Así que en un momento empecé también a estudiar sonido y pude mezclar las dos cosas. Y, trabajé mucho con lo que es el arribo de la computación y la informática, digamos, a lo que es la música. Entonces, siempre tuve como esos dos amores ahí muy pegados y bueno, ir sumando y aprendiendo cosas constantemente. Pero básicamente, si hablamos de la música puntualmente, creo que es a los 14 años cuando dije, quiero tocar la guitarra. Pablo, te iba a preguntar ¿cuál es tu instrumento favorito? Y la verdad con el que más conexión tengo es la guitarra, pero la toco bastante mal. Es un instrumento muy difícil, la guitarra, muy difícil. La vez pasada vi un documental de Paco de Lucía donde él decía que era muy difícil y me quedé tranquilo. Eh, es un instrumento realmente muy difícil de tocar bien. John Williams decía que era el guitarrista John Williams decía que era el más fácil de tocar mal y es el con el que más cómodo me siento a la hora de tener que expresar algo y inclusive es el instrumento donde me siento a tocarlo solo, quiero tocar o quiero nada, agarro mi guitarra y despego del planeta Tierra y es el instrumento con el que conecto. Pero tengo un montón de instrumentos, tengo piano obviamente, trabajo con la computadora, trabajo siempre con un teclado. Soy un adicto a comprarme instrumentos. Trabajé cuando era joven en una casa de música vendiendo instrumentos y me quedó como una adicción de tener muchos instrumentos y probar todos los instrumentos de viento, de cuerda, que es de percusión, lo que sea. Y cuando empecé con este trabajo, sobre todo, que me fue una excusa como una excusa que me admitía la legalidad de comprarme instrumentos todo el tiempo. Nada, tengo de todo, tengo muchísimos instrumentos y que me sirve como, o sea, los toco todos muy mal, pero como la música de cine se puede hacer como es una especie de laboratorio sonoro, siempre le saco jugo y hago cosas con todos los instrumentos que puedo o tengo. Tengo instrumentos de la India, o sea, cada viaje que hice, me tomé así como una especie de protocolo de que cada viaje que hago a algún país trato de tomar alguna clase con algún músico que haga la música representativa de ese país o alguna de las músicas que representan un país y me compro él o los instrumentos que andan por ahí. Así que es digo, insisto, el más cómodo con el que estoy es la guitarra, pero me encanta experimentar con absolutamente todos los instrumentos que pueda y que existan o tenga al alcance de la mano. Pablo, entonces cuando te vas de viaje, al volver y te encargan una película, lo mismo mezcla ahí lo que has aprendido si tienes la oportunidad, ¿no? Sí, sí, en realidad es como, no, porque digo, si fuese así, estaría siempre como desesperado por imponer lo que anda por mi cabeza. Y en realidad trato como de separar un poco lo que yo ando con ganas, que seguramente es la excitación de venir con un instrumento nuevo de un viaje y querer usarlo y meterlo. Pero trato de separar eso de lo que realmente en la película necesito o los directores me piden, porque si no les quemo la cabeza o estaríamos peleando todo el tiempo. Lo que hago básicamente cuando los incorporo y es como decir, bueno, como un carpintero o alguien que tiene un taller mecánico incorpora herramientas nuevas y tiene como una paleta de herramientas que cuando la necesita o cuando siente, tengo esto, tengo el otro, o a la hora de hacer bocetos, mostrarle a los directores colores y cosas distintas. Pero eso es un mundo, nada, es una adicción. Literalmente lo vinculo a eso porque
son esas cosas que si uno no las controla, le traen problemas. ¿Estudiaste música o aprendiste de forma autodidacta? Un poco las dos cosas. Estudié concretamente, no fui al conservatorio y no tengo una carrera formal grande. Lo que sí hice fue tener profesores y particulares con los que me fui formando. Y después, digo, autodidacta, que uno de los profesores que tuve, que es Horacio Ceballos, me dijo, la autodidaxis hoy no existe porque hay tanta información dando vuelta por ahí que cualquiera que diga que es autodidacta estaría mintiendo. Pero bueno, algo de eso hay. Yo me armé como una especie de carrera a cielo abierto, digamos, donde elegí las materias y los profesores y estudié con muchísima gente. Eso fue un poco el trabajo. Y después, con la parte tecnológica, siempre estuve como al revés, ¿no? Tratando de estar un pasito adelante y eso también me llevó como a investigar y me gusta trabajar en cosas que a lo mejor todavía no se estudian. Cuando yo empecé a hacer música para cine acá, en Argentina no había carreras de composición musical para medios audiovisuales, o sea, no existían. Y mismo cuando empecé a trabajar con sonido y a hacer desarrollo del manejo del sonido en sí, tampoco había carrera de técnico o ingeniero de sonido, eso vino mucho después. Así que nada, algunas cosas fui autodidacta, entre comillas, obligatorio, y en otras, nada, me formé yo en base a necesidades y inquietudes que iba teniendo. Pablo, cuéntanos cómo fueron tus inicios como compositor. Cuando estaba uno de los maestros que tuve en la guitarra, él era compositor, y le mostré algunas de las cosas que hacía y me dijo, mira, son como raras, son como originales. Me dice, ¿por qué no incorporás herramientas de composición? Y empecé a hacerlo como una especie de profundizar el conocimiento sobre el instrumento en sí. Y un día me escuchó alguien y me dijo, che, esa pieza que vos estabas tocando, bla, 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 ¿por qué no me dejás que la ofrezca para un comercial, una música publicitaria? Y empecé, y después me llamaron de nuevo, che, ¿por qué no compones esto? Y empecé a hacer trabajos para publicidad. Y uno de los trabajos que hice, el director de las publicidades me convocó para lo que fue su primer largometraje. Y cuando probé lo que era hacer música para una película, no lo podía creer y dije, o sea, es esto. Era algo que inclusive ni lo había pensado, digo, no. Hay mucha gente, bueno, los compositores naturalmente componen, es como que las musas le golpean la puerta todos los días, le tocan el timbre. A mí no se me había ocurrido componer hasta que o sea, salvo alguna idea que tenía, hasta que este profesor me lo dijo. Y cuando me convocan para hacer la música de esta película y hice el trabajo, me sentí como, digamos, con una comodidad enorme en un mundo que para mí era desconocido. O sea, el hecho de ver una película sin música me hacía como ver algo que está roto o que está inconcluso, e inmediatamente sentía la necesidad de colocar los sonidos o las músicas que faltaban. Y esa mecánica no la había visto, yo no la había probado nunca, digamos, ¿no? Es como uno tiende a hacer una composición o por un encargue, por un ejercicio, o porque sí, o porque tiene ganas, pero el hecho de ver algo como roto y arreglarlo fue el móvil más fuerte, y que me pasa el día de hoy, lo sigo teniendo. O sea, me dejo llevar muchísimo. Esto lo hablo mucho con los directores, con la primera vez que veo las escenas y el contacto por primera vez con el material, porque trato como de sacar una fotografía de lo que me pasó a mí cuando vi esa escena, y no me dejo engañar por lo que me va pasando después a medida que ya conozco más la película, conozco más la escena, conozco al director, leo el guión. O sea, digamos, hay una cosa de trato que lo emocional, digamos, me deje ir hacia un lugar libre. Y después, obviamente, el director me corregirá para acá, para allá, no me gustó, porque gran parte del trabajo de cine tiene que ver con desenamorarse de lo que uno hace, porque hay un prueba y error que lo termina eligiendo otro, la película no es nuestra, digamos, ¿no? Entonces, pasa por ahí. Pero es muy raro, digamos, cómo fui llegando al tema de la composición, y después, bueno, como todo, incorporando herramientas para poder hacerlo cada vez mejor o poder tener más
flexibilidad. Y lo que me terminó de enganchar con el cine, no solo es esta idea de usar la música para contar, como complemento de un cuento, que es una película, sino también esta cosa de que cada película tiene un mundo propio y me obliga a estudiar o abordar algún tipo de música diferente. Siempre digo a modo de chiste, que a John Williams lo llaman siempre para hacer de John Williams, pero a mí también me llaman para que haga de John Williams. O sea, a mí siempre me piden cosas que no son en las que estoy cómodo o cosas nuevas o las que propongo yo. Siempre hay como los músicos que no tenemos un renombre comercial, siempre estamos como atados a superadaptarnos a cada película, y eso implica enriquecernos porque tenemos que abordar géneros y cosas que a lo mejor hasta ese momento no habíamos tocado nunca. Entonces, no digo que lo hago bien, pero intento hacerlo lo mejor posible, pero he hecho música electrónica, música, tango, música folclórica, qué sé yo, de altiplano, de rusa, o sea, la historia, la geografía de la historia, de la época de la historia, nos lleva como músicos a tener que colorear para ese lado y muchas veces agarrar un libro o ahora googlear para poder empaparse con eso. Es un laburo apasionante, es un trabajo increíble. ¿Y qué supuso para ti estar nominado a los premios Cóndor con Cabecita Rubia, con una de tus primeras composiciones para una película? Yo creo que fue la primera. La primera, esa fue la primera. Esa fue la que hizo este director. No, eso fue una locura, porque había pasado un episodio anterior muy lindo con él. El director mandó los trabajos que hizo a Estados Unidos, a Nueva York, que habíamos hecho, que eran unas piecitas para MTV. Y esas piezas, yo hice la música y se terminaron de mezclar en un estudio en Nueva York, que era donde se había mezclado hacía muy poquito la película Historias de Nueva York. No sé si es una película muy vieja, no sé si lo ubican, que son 3 historias contadas por 3 directores distintos. Y el director me cuenta las devoluciones que hizo el sonidista que mezcló las piezas nuestras y que había mezclado esa película, una película que yo había ido a ver al cine, una película de Hollywood, digamos, una película súper... Y mandó un montón de halagos para mí, y yo no lo podía creer que una persona así esté hablando bien de mi trabajo, siendo de Argentina, un lugar chiquito, y primer trabajo. Y cuando hago la película y me nominan para el Cóndor, digo, hay algo que está bien en todo esto, y para mí fue fundamental para decidirme a abandonar un poco todo lo otro que estaba haciendo y focalizarme en eso, ¿no? ¿Y cómo fue en tu primera experiencia? ¿Cómo fue trabajar con esa película? ¿Cuál fue tu forma de trabajo y si has evolucionado con el tiempo? Con esa película, digamos, trabajé con la película en blanco, o sea, no había músicas de referencia, ¿no? O sea, vieron que muchas veces en montaje o en la edición se ponen músicas de otras películas para poder acelerar el proceso, para poder ir sabiendo o viendo las texturas o cómo va a ir quedando la película. Se usan músicas de referencia, músicas de librería. Con esa película no hubo, trabajé de cero, o sea, realmente era componer yo piezas y dárselas al director y al montajista para que ellos trabajen y vean y hacer una devolución. Trabajamos muy, muy juntos, digamos, en esta cosa de yo compongo, ellos editan, compongo, editan, y cuando se terminó la película y ya estaba todo, recién ahí grabé todos los instrumentos reales que yo no tocaba. Ahí grabé con una orquesta, por ejemplo, y había trabajado con una orquesta sampleada durante toda la etapa de bocetos y de ida y vuelta en el montaje, y cuando la película estuvo concluida, fui y grabé con una orquesta las partes finales que quedaron, ¿no? Con el tiempo, sí, fue cambiando. En realidad cada película es muy particular, porque las películas en un mundo donde no hay, en un país como Argentina, donde no hay tanta industria, hay muchas películas, pero no hay lo que es una industria. Las industrias generan estándares de trabajo, estándares de tiempo, estándares de formatos, y en la Argentina no hay algo tan así aceitado como una industria. Entonces, cada película plantea de alguna manera una forma diferente de trabajo. En algunas el guión me llega antes de que la película se filme y lo leo y hago una especie de construcción o de evolución o guión musical, que es lo ideal.
Si necesitan alguna música para el rodaje de la película, la compongo y bocetamos, o ya con el director, o escuchamos alguna música que yo haga, o alguna música que él tiene en su cabeza para las escenas, ya desde el comienzo, y otros no, que por ahí traen la película ya filmada, montada, y con todas músicas de referencia, y yo tengo que componer algo que se asemeje al espíritu de lo que daban esas piezas, ¿no? Es relativo. Depende, por lo general, cuando uno va trabajando con el tiempo y va conociendo a los mismos directores y repite con los mismos directores, cada vez se trabaja más de esta forma que digo, que es desde el guión, desde la idea, y menos de ver una escena o una película terminada con músicas de referencia. Pablo, de todos tus trabajos hasta hoy, ¿con cuál te quedas como el que ha quedado más redondo? Y hay muchos porque yo soy medio permisivo, digamos, también conmigo mismo y me perdono. Si me equivoqué en su momento y no me di cuenta, me perdono. Pero hay trabajos que me gustan mucho. Ahí en España yo hice dos películas para España. Hice uno que se llama Tapas, con Corbacho y Juan Cruz. Esa película me encanta, la sigo viendo y me sigue emocionando. También me sirvió ese trabajo para conocer a Juan Cruz, que fue el codirector con Pepe Corbacho, que somos amigos hasta el día de hoy, nos sentimos como hermanos. Entonces es una película que para mí tiene mucha carga emotiva. La hice en su momento con muchas ganas, la hice, estaba muy contento con el trabajo que hice, y hoy la veo a la distancia y le tengo cariño. Después, hace poco, hoy, acabo de hablar con el director antes de charlar con ustedes, con otro director con el que estoy trabajando bastante hace unos años, y los dos pensando que esta película que hicimos es nuestro mejor trabajo. Pero a veces puede ser parte del error de percepción que uno tiene en la emoción de que siempre está tratando de poner lo mejor, digamos, ¿no? Entonces, cada película en su momento, de alguna manera, salvo que la película ya no veamos que no funcione, porque muchas veces el trabajo de músico se encuentra con las cosas de la película que no funcionan y hay que ver si se pueden arreglar desde algún lugar que tenga que ver o con la música o con el sonido, ¿no? Con esto de hacer diseño de sonido. Pero salvo películas que sean muy fallidas así, las hago con mucha alegría, y si la película está buena y me engancho, pierdo la objetividad, y me encantan mucho los trabajos que hice. ¿Y con qué te quedaría de tu experiencia en la película Tapas? El no tener miedo, el animarse, digamos, ¿no? Cuando me llamaron para esa peli, había otro músico muy consagrado que se había bajado y me dijeron, mira, tengo esta película. Me llamó unos productores, y me dijo, tengo una película española. Para mí, que me digan que tengo una película española era enorme, porque yo tenía muy poquitas películas hechas hasta ese momento, y ya hacer una película para otro país era como súper importante. Me dice, el director está en Buenos Aires, y si le haces algo, o componés algo y se lo mostrás mañana, tenemos chance de que se hace músico de la película. Nada, y no pegué un ojo, no dormí, y lo recibí a él y a los dos productores españoles al otro día en mi casa con una música original hecha, porque en realidad querían como escuchar alguna de las cosas que yo hacía, y le digo, si vos me podés dar la película, prefiero componer algo realmente original para la película y que vengan acá y vean una escena. Y hice la música del principio de la película. Así que y fue muy fuerte, porque fue muy emocionante para ellos encontrar que yo había encontrado el tono, y para mí haberme animado así a ser tan cara dura, decir, bueno, que vengan y que escuchen acá la música que hice. Y esa cosa también de cuando uno es joven, de no dormir por la excitación de un trabajo que a uno lo moviliza, es nada, el contacto. Este trabajo tiene una cosa también que es interesante, que la película la ve mucha gente, pero esto se hace en una intimidad total. Digo, el momento en que yo me pongo a componer, estoy yo solo con la película, ¿no? O sea, y tengo en la cabeza todos los comentarios del director, de la gente, todo, pero en un momento uno pierde todo eso y está tratando de contactarse con lo que le está pasando a esos personajes, y que ese momento de tanta intimidad, que a lo mejor yo soy de trabajar de noche bastante, ahora que estoy viejo menos, pero bastante, que ese momento de intimidad después se replique y otras personas lo vivan con la misma emoción que lo vivió uno en el momento que lo hizo,
es una cosa muy fuerte. A mí me sigue conmoviendo, digamos, esa cosa de haber sentido una emoción con una escena y después ver a alguien que cuando ve esa escena se emociona a la par, ¿no? Es muy fuerte. ¿Tienes alguna manía o costumbre cuando estás trabajando? Manías, y muchas. ¿En qué rubro, digamos? Eh, Manías así en mi casa, así de No, tops no, cuando estás cotidianos. trabajando, cuando estás metido en la película, o sea, Sí, en hacer la música para la sí. película, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando tengo que tener chocolate. Ah, ok. No, lo que sí. No, pero sí, o sea, sí preparo el momento de la misma forma que vos te irás a comprar el chocolate y elegís qué chocolate ¿no? Y no lo abrís en cualquier momento y qué sé yo. eh, Me genero un estado de silencio que tiene que ver de silencio con todo el entorno. O sea, empiezo como a saber que a tal hora dejo de atender el teléfono y lo apago, me acomodo a alguna comida previa, calculo qué voy a comer y qué no voy a comer. Eh, si ese día hice yoga, mejor, digamos, hago como una especie de ritual de conexión y cuando se apagó todo, que me refiero a que ya sé que no va a sonar el teléfono, que mi mujer se fue a dormir y que yo quedé en silencio. Creo que la palabra que mejor resume es eso, provocar silencio. Y hay un momento que en eso es para mí maravilloso, que es cuando siento que no va a suceder más nada y que puedo trabajar, que el mundo se detuvo y yo puedo estar tranquilo trabajando. Eh, sí. Después, bueno, puedo decir chocolate, pero sí, mil cosas. Sí, sí, sí. Y has trabajado con Sebastián Sarqui, Néstor Sánchez Uh-huh. Sotelo, Nicolás Loretti, Pablo Pare, etcétera. ¿Con cuál de ellos has encontrado mayor afinidad de todos los directores que has trabajado? Eh, bueno, con el que te contaba hoy es justamente Nicanor Loretti, con el que tuvimos hoy esta charla así de alegría y de felicitaciones mutuas por el trabajo, que es sobre su nueva película que se llama Punto Rojo. Con él tengo una afinidad y un cariño que es una cosa de loco. Nada, realmente es una cosa de loco. Porque hay una admiración y hay una cosa de divertirnos, o sea, no perdimos lo lúdico, pero con una responsabilidad de hacer un buen trabajo constante. Hay como una cosa de... uno se exige, ¿no? Constantemente porque quiere... yo personalmente, digo, me considero como... no sé si la palabra mediocre es adecuada o justa, pero algo por ahí para estar todo el tiempo tratando de hacer algo mejor, porque si uno se relaja y cree que que el 100% de uno es demasiado y trabaja para la gente al 75 o al 50, estamos en problemas. Y a él le pasa algo parecido, pero entonces es como decir, él decía, creo que es mi mejor película, y yo decía, sí, yo creo que sí, y él decía, yo creo que es tu mejor trabajo, me decía a mí. Hay una cosa de romper los límites que con él es maravilloso, como sea. Después nombraste, bueno, varios de los que nombraste, trabajo súper bien con Néstor Sotelo, nos conocemos hace muchísimos años, ahora estoy haciendo otra película con él que se llama Mete Miedo, una película de terror que está buena, muy buena, y con el trabajo también muy cómodo, pero es una comodidad en otro aspecto, ya de muchos años, nos insultamos, nos peleamos, tenemos como otra cosa. Con Loretti es todo mucho más poético, con Néstor tiene algo de pelea. Con Pablo Parés, que nombraste, es un tipo que yo admiro, me parece un genio total. Eh, pero bueno, pero es un genio y él lo sabe, es su mejor virtud y su peor defecto. Y hemos trabajado juntos, nos hemos peleado bastante, pero creo que, por ejemplo, Soy Tóxico, que es una película que hice con él, creo que es uno de mis mejores trabajos también. Creo que es una peli que está muy buena y se hizo con poco presupuesto, poco tiempo, mucha electricidad y entre los miembros que trabajamos, porque estaba todo muy complicado, y así todo salió un trabajo fenomenal. Que gran parte tiene que ver con que él es un genio, Pablo es un genio total. Pero bueno, hay mucho. Bueno, cuando trabajé con Juan Cruz, obviamente, ni hablar. Después hay gente con la que trabajé
hace muchos años con Jorge Polaco, por ejemplo, que trabajé, que era un vínculo muy particular, porque había mucha admiración de mi parte, mucho miedo a poder cumplir con el desafío de un director como él, y por otro lado, él que es un tipo que es bastante hostil con la gente con la que trabaja, conmigo había encontrado una beta que tiene que ver con el humor y que hizo que nos llevásemos bien, así que esa también fue otra relación de trabajo súper mágica. Con la mayoría de la gente que repetí, si ves en mi filmografía un nombre de director que está 2 veces, por lo menos quiere decir que ya nos llevamos bien. Porque es muy difícil. El trabajo del músico es muy difícil para los directores encontrar un músico porque contiene una parte que es realmente creativa o artística y que tiene que llevarse bien con su película. Y la mayoría de los directores buscan el músico que haría la música que ellos podrían componer, que ellos compondrían si fuesen músicos. Entonces, es como ser una extensión del director. Y por eso cuando se arman algunas duplas, ¿no?, de directores y músicos, se continúan y se perpetúan por años, porque cuando esa química creativa funciona, es porque también funciona algo del vínculo entre las dos personas. Pablo, cuando trabajas, ¿qué prefieres? ¿Que el director te dé directrices o tener mayor libertad creativa? ¿O depende del director? No, ya tengo yo una mecánica que si el director me conoce, la aplicamos, y si no me conoce, se la digo de entrada, que es lo siguiente, que es, si me dan ya una imagen de la película, si vienen de antemano con el guión, charlamos, debatimos, no hay problema, lo escucho, todo. Pero si llega con la película filmada y medio armada y ya música de librerías puesta, por lo general no lo quiero ni escuchar. Y se los digo con alegría, en el sentido de que, te digo, si vos llegaste a esta instancia de tu película sin sentir la necesidad de hablar con un músico, ¿no? Digo, no es un buen momento para que empieces a hablar. Entonces, lo que propongo es esto. Digo, déjame hacer algo sin escucharte. Yo estoy dispuesto a tirarlo a la basura si no sirve, pero déjame proponerte algo todavía limpio de lo que vos opines. Eso es una cosa que le hago mucho. Aceptan el desafío porque yo también acepto tirar a la basura la música que hice y al tipo no le gusta, digamos, ¿no? Pero es una cosa que a mí lo hago yo por una cosa también de salubridad creativa mía, decir, bueno, porque o sea, cuando veo una película ya hay una música que se me ocurre, y si esa música no es la que quiere el director, me queda como peleando en el medio de mi cabeza, y como la música no se puede explicar con las manos, no le puedo decir al director, no, yo te hubiese hecho una música que era así, hay que hacerla, grabarla, mostrarla, y que el tipo diga sí o no. Prefiero hacer esa opción, ¿no? Esa cosa de decir, no, espera, no me digas nada, déjame que yo vibre con tu película, te hago algo que yo creo que va a ser lo que esa película me movilizó o me pidió, y si no te gusta lo tiramos a la basura y después te escucho. Pero eso lo hago siempre. Yo creo, Pablo, que has tirado muy poco material a la basura. No. Muchas gracias. No, pero he tirado bastante. No, sé sincero, tanto no. Un poquito a lo mejor. Sí, hay cosas así. Después a veces me piden algunos directores, me dicen, mostrame cosas que tengas que hayas descartado de otras películas. Y no lo soporto eso, porque yo no dejo de ver la película que hice cuando descarté eso. O sea, para mí esa imagen era para esa película, no hay otro espacio, digamos. Entonces, nada, me gusta eso del primer contacto, ¿no? De ver lo que me propone la película, y que a veces se disparan estas cosas, como les decía recién, que son decir, bueno, acá hay que hacer un tipo de música que yo no sé hacer, o que no hice nunca, o que necesito, déjame ver, y empiezo como a recurrir. Pero es un momento que yo me lo genero porque lo necesito, porque es parte del motor de mi trabajo, digamos, ¿no? de mi digamos, trabajo personal. La idea de decir, necesito sentirme creativo, desafiarme todo el tiempo, necesito hacer lo que percibí por primera vez y mostrarlo, y después, bueno, ver qué pasa. Pero es una cosa que la provoco, digamos. Y has trabajado en películas como Paternoster, El peor día de mi vida, Señora Heidi, 10 menos, Sentada en el umbral, Un jabalí de acecho. ¿Cómo es trabajar con Daniel Alvaredo? Porque también, aparte, él es actor y también es director. Sí.
Él es un tipo, es un gentleman. Se trabaja muy cómodo con Daniel, porque él es una persona súper correcta y, y está como muy focalizado. Le gusta mucho la música, es un melómano. Le gusta mucho la ópera, le gusta mucho la música clásica. Pero yo trabajé muy cómodo siempre con él, porque es un tipo muy abierto a las propuestas, ya sabe esta mecánica que les contaba recién y, digamos, me da como libertad, pero después si él tiene algo en su cabeza, digamos, que ya sabía que la música que quería para tal lugar iba a ser de tal manera, viene y me lo plantea. La verdad que trabajamos muy cómodo. Hicimos, creo que, tres películas y siempre trabajamos muy, la verdad que súper, súper cómodo. Pablo, ¿en qué película de todas las que has trabajado podrías decir que el papel de la banda sonora fue lo más importante? O sea, de que cogió ese cariz, no sé cómo decirlo. Sí. Yo creo, pero a lo mejor me equivoco, es lo que yo creo, que hay dos películas, que una es... sí, son dos películas digamos, donde la trama tiene que ver con música. Una es La vida anterior, que es una película que hice hace unos años, que por la que gané el Cóndor de Plata, que es una película donde transcurre, digamos, en la vida de 3 o 4 chicos que son músicos, jóvenes músicos que están estudiando. Hay 2 cantantes líricas, hay un chico que toca el cello, tiene un amigo que toca el bandoneón, y entonces ahí hice un trabajo que para mí fue hermoso, no solo desde lo compositivo, porque era componer no solo la banda sonora de la película, sino las músicas que tocaban o cantaban. Hay algunas cosas de repertorio clásico, pero muchas cosas las compuse yo, que es un estudio para cello, para que en un momento que el actor está estudiando su instrumento, yo compuse un estudio para cello. Hay una obra lírica que cantan con una orquesta que la compuse yo también, que en alemán, que me busqué una traductora alemán para poder trabajar codo a codo y poder hacer una letra en alemán. Hay otra obra en italiano. Esa película lo que para mí es muy fuerte, porque, digamos, la trama involucra música y yo compuse la música de esa trama. Entonces, es una. Y la otra es una de Nicanor Loretti, que se llamó 27, El Club de los Malditos, que es una película también donde habla de... El Club de los 27 son estos que murieron a los 27 años, ¿no? Jimi Hendrix, Kurt Cobain. y Kurt Cobain, exacto. Y entonces también vuelve a pasar lo mismo, digamos. Hago yo músicas que estos personajes cantan, tocan, y aparte la banda de sonido, ¿no? de la película. O sea, en esa no hay una sola pieza que no la haya hecho yo, y tiene géneros de todos los estilos, y cuando prenden una radio, la música que sale también la hice yo. Y cuando hay una escena que hay 2 personas discutiendo en Nueva York y se escucha a un vecino que tiene la radio fuerte, esa música también la hice yo. O sea, es una película donde todo el mundo de la película musical lo hice yo, y para mí son estas dos las que han sido grandes desafíos y gran cantidad de trabajo, digamos. Me ha llevado mucho trabajo, ¿no? A hacerlas, por tiempo y por trabajo en sí. Y mucha gente involucrada en la banda sonora, porque hay bandas sonoras que por ahí las hago yo solo. Me siento con mis máquinas en mi estudio y resuelvo yo con mis instrumentos las cosas que toco, o lo que tengo en el ordenador, digamos, como librerías de sonido. Pero otras no, tengo que convocar músicos que vengan a tocar. Estas dos son las que, digamos, tal vez las dos que más gente convoqué y donde la banda sonora implicó mayor cantidad de gente. ¿Y con quién te relaciones con el resto del equipo durante la postproducción? Durante la post yo siempre digo, hay un cuarteto ahí, el cuarteto de la muerte, que es obviamente el director como el jefe, el montajista, yo, si hago de músico y director de sonido, y si no hago el sonido, hago solo la música, el director de sonido. Yo creo que esas 4 personas, si trabajan codo a codo, porque a veces no siempre se da, pero si están codo a codo trabajando la película, montaje, sonido, música, dirección, montaje, sonido, música, dirección, creo que ahí es donde más puede ganar una película, porque cualquiera de los cambios que haga cualquiera de estos individuos afecta a la percepción de los otros. O sea, el sonido de una escena
condiciona la música condiciona al sonido y las dos cosas condicionan al montaje. Entonces, si no están trabajando muy aunados en idas y vueltas, en prueba y error de distintas escenas, se pierde algo, las películas se pierden algo. Creo que el mejor trabajo es cuando ese equipo funciona aceitado y con mucha comunicación. Y ni hablar si se llevan bien. Pablo, ¿cuál es tu género favorito de película? ¿De música? ¿De película? O sea, de película relacionado con la música, quiero decir. Sí, me gusta el género. La verdad me gusta el género, lo que acá decimos el género en general. O sea, las películas que tienen ese estereotipo, ese arquetipo, ya medio condicionado, llámese el terror, la acción. Cuando las películas abordan un género que parece... tienen un desafío grande porque hay si bien son todas parecidas, hacer algo nuevo ahí adentro es difícil. Entonces me parece que es un desafío, es como, ¿no? Dentro de ese minimalismo, ser parte. Hubo un año, por ejemplo, que había hecho 5 películas de ficción, de ciencia ficción todas, y se hizo un festival de ciencia ficción, y yo fui y digo, hay 5 películas mías, digo, este año soy músico de ciencia ficción, era una cosa increíble, para mí no había hecho ninguna de ciencia ficción hasta ese. Entonces, me encantaría que me pase lo mismo con el terror, o que me pase lo mismo, no sé, con la film de acción, o con el que sea. Digo, entrar en eso me emociona porque son mundos difíciles, muy crípticos, donde la gente que está sabe muchísimo, porque también los géneros se han plagado de gente que sabe, que, bueno, recién hablaba con Frank, que me decía que se ha comprado todas las revistas que existen. Me imagino lo difícil que debe ser hacer la música para una película de él, porque es gente que sabe mucho. Entonces, a mí es un desafío muy, muy grande. Y si te ofrecen hacer la música de un remake, ¿de qué película te gustaría que fuese? Qué linda pregunta, porque me encanta decirlo. De James Bond. O sea, cualquiera de Bond. Y si tengo que hacer una remake de alguna que haya existido, digamos, una remake literal, y tiene que ser una que la música no me haya gustado, porque si me gustó la música me daría vergüenza. Pero me gustaría hacer algún western spaghetti y faltarle el respeto al gran Ennio Morricone, a ver qué pasa. Como un juego con el gran maestro. ¿y cuál es tu película favorita de Ennio Morricone? De Ennio, bueno, Cinema Paradiso. Para mí, yo tomé conciencia de lo que era una banda sonora con Cinema Paradiso. La fuerza de una banda sonora, y creo que fue la primera banda sonora que me compré y que escuché hasta el hartazgo, digamos. La misión también de él, bueno, son dos obras maestras que coincidieron, digamos, con un momento, se estrenaron cuando, digamos, a veces una obra maestra la tiene que ir a buscar, qué sé yo, a Bach o a Mozart, previo a su nacimiento. Esas fueron 2 obras maestras que fueron hechas durante estar vivo. Entonces, para mí recibí la misma sorpresa que toda la humanidad con esas obras de arte. Entonces, para mí creo que hay muchas, ¿no? Pero de las 2 más importantes que me marcaron en mi vida, y de Ennio creo que son las 2. ¿Podría decirse que es tu compositor favorito? Sí, pero desde lo inalcanzable, ¿viste? Que a veces uno admira gente que parece que no es humana, y después también son favoritos tuyos gente que te parece que son más parecidos a uno mismo. Pero sí, Ennio para mí es increíble. Sí, o sea, es el gran maestro. Él, bueno, y de este lado del charco, obviamente Williams, son los 2 obvios, pero me gusta Angelo Badalamenti, me gusta Howard Shore, hay un montón de músicos que me gustan. Me gustan los tipos que corren riesgos, pero ellos 2 son todo. Me parece que hay muchísimo por aprender en todas sus bandas sonoras. Pero vamos, que tú vas muy bien, porque según lo que comentas, a mí siempre me han dicho que en la diversidad está la riqueza. Y vas desde Sí, ojalá. la ciencia ficción, ya, o sea,
también componer lírico, componer... O sea, Bueno, yo sí, creo yo creo que... que has compuesto todo tipo de géneros, tanto melodrama, terror, Sí. ciencia ficción, es que ha hecho de todo. Sí, 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 sí. Comedia también. Bueno, sí, 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 sí. Lo que no hice y que no sé si voy a hacer nunca es un musical, concretamente dicho, pero sí, o sea, todos los trabajos, si no son un desafío, trato de que se transformen en un desafío. Y, y nunca le dije que no a ninguna película, nunca. Eso, la vez pasada me decían, ¿cómo elegís las películas? No digo, no las elijo. Yo cuando me llaman para hacer una música en una película, me siento primero con la alegría de que tiene cualquier trabajador de que le trae un laburo, pero también con esta cosa de decir, bueno, qué importante que alguien haya escuchado tu trabajo y te esté convocando para el propio, ¿no? Es muy particular, es como, digo, si uno llama a un arquitecto para que le haga el diseño de su casa y le dice, haz lo que vos quieras o creala, ¿no? No es lo mismo que comprar una casa hecha. Digo, hay una cosa de confianza del otro que a mí me merece un respeto enorme y hago todas las películas que, digo, si me da el tiempo que hasta ahora me ha dado, digamos, porque las películas tienen un proceso bastante largo desde que se empieza hasta que se termina, pero no, no, me encanta. Y si me falta algún género, ojalá suene el teléfono en un rato y me llamen para hacer el género que me falta. Es un desafío. Que tenga un desafío también es algo que nos mantiene picantes, ¿no? El hecho de decir un género nuevo, digo, siempre hay un desafío en cada proyecto, o el tiempo, o el tipo de música, o el bajo presupuesto, siempre hay algún, o el presupuesto muy grande, digo, siempre hay algún desafío dando vuelta. Pero un género nuevo es un desafío enorme, enorme. Y Pero ¿por qué has dicho lo del musical? Porque estaba antes pensando en hacerte la pregunta y me he quedado Porque ahí. no, yo tengo una tara, un toque ahí con los musical. Me quedó yo creo que es un daño cerebral cuando era niño, que veía las películas de Jerry Lewis y cuando venía la parte que cantaban, estaba toda doblada al español con una voz y cuando cantaban, switchaba al inglés y cantaba con otra voz de un tipo que para mí no era el personaje que yo venía viendo. Me quedó como un odio a ese switch de que alguien está de repente charlando como nosotros o va caminando por la calle y el policía empieza a bailar tap y a cantar. Me parecía tan absurdo. Y aparte el cambio de las voces que me quedó algo dañado en el cerebro con los musicales. A partir de ahí no lo soporté como forma de contar una historia, que me disculpen todos, que hay grandes genios, hay unos hay piezas, digamos, que las escucho fuera de lo que es el musical, y musicalmente me parecen increíbles las letras, todo, pero a mí me quedó un daño porque no cabe, no hay juicio, con lo que estoy diciendo es absurdo, pero no puedo con mi genio, no puedo ver, no me gustan los musicales, me banqué, el único que respeté, digamos, en algún punto, y lo respeté no por bueno o malo, sino por el hecho de decir, no me afectó, digamos, lo vi de punta a punta sin que me pase esta cosa que detona ese trauma que tengo en el cerebro, fue de Bailarina en la Oscuridad de Lars von Trier, que es una película increíble con Björk como actriz. Tremenda. Tremenda película, tremenda ella como actriz, ganó en Ella, una Cannes, locura. una locura. Y dijo que no quería actuar nunca más porque von Trier la había, digamos, exprimido demasiado para que logre eso, pero es una cosa de loco. Esa película es una obra de arte. Bueno, esa película la disfruté de punta a punta sin que las apariciones musicales me afecten. Hay un género, bueno, no sé si siguen las películas de Bollywood, es otro, ahí lo tolero, sí, ahí me encanta. Las películas de Bollywood me encantan y no me molesta, pero el concepto del musical me parece que es algo que no voy a poder por más que lo aborde. No va a faltar la oportunidad de que alguien me llame y me lo proponga, pero no ha sucedido. Yo espero, Pablo, que con el tiempo te cure y te llamen y te ofrezcan un musical y lo ganes todo. Muchas gracias. Y entonces Ojalá yo te digo sea. ya que te cura del todo. Muchas gracias. también eres diseñador de sonido. ¿Cuál es tu manera de trabajar a la hora de recrear todos los sonidos de una película? Bueno, ahí hay un vínculo muy fuerte con el relato y con el guión, ¿no? O sea, hay que realmente ver, tener muy claro el guión, muy clara la historia, y sobre todo en las películas de género,
hay que tener inclusive clara la estética de lo que se va a buscar, digamos, ¿no? Cuando hablamos de una película dramática convencional, uno puede hacer un diseño de sonido y un desarrollo en base a lo que tiene que ver con la dramaturgia del guión en sí, pero cuando hablamos de hacer algo de género, y ni hablar de ciencia ficción o animación, ya ahí el diseño de sonido va a otra dimensión, que es crear e inventar cada uno de los sonidos que van a ser parte de ese mundo, digamos. Así que es un trabajo, es muy, muy bello porque también involucra de alguna manera el diseño de la textura de lo que va a ser la música como parte de ese diseño sonoro total, ¿no? En general tiene que ver muchas veces con replantear situaciones dramáticas desde el guión que pueden, digamos, producirse o grabarse o filmarse de una manera u otra. Estoy hablando antes de la postproducción, que es lo obvio, ¿no? Uno ya sabe que el sonido en la postproducción es todo, pero muchas veces el trabajo previo es importante, porque, digamos, no sé si la gente normalmente no lo sabe, que de una película cuando se filma, lo único que se trata de rescatar, si se puede, son los diálogos, porque todo lo demás después se reconstruye, ¿no? Los ruidos de las puertas, los pasos, el sonido ambiente del lugar donde están. Si bien hay algo que, recién que lo nombré a Lars von Trier, algo que él había creado en algún momento, que era el Dogma 95, donde las películas no tenían montaje, se filmaban y se montaban. Sí, exacto, cronológica, y el sonido era el que tomó la cámara o los elementos que tengan en el momento. Salvo, digamos, una rara excepción así, es lo que se busca de que cuando en rodaje es que venga la imagen. El resto es prácticamente secundario. Inclusive los diálogos muchas veces se reconstruyen y se rearman, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hay una película que está en Amazon ahora, que se llama Causalidad, que es una película que se filmó en un plano secuencia, de punta a punta, una sola toma. El trabajo de hacer una película plano secuencia contiene lo que es obvio, digamos, que es ensayos y ensayos de movimiento de cámara, de actores, de casi como una cosa coreográfica, digamos, de todo el movimiento. No se puede fallar nunca porque no hay montaje, se falla en algo y vuelven a empezar del principio. Pero hay una cosa para el sonido que es fuertísima, que para que toda esa coreografía, digamos, y todo ese desarrollo funcione, están todo el equipo a los gritos, todo el tiempo. Porque va la cámara, viene, 1, 2, 3, 4, abre la puerta, va, y se van gritando, no solo el director, sino ellos que están, la mayoría, escondidos dentro del set, dándose órdenes y pistas para que cada uno se cruce por adelante de la cámara en el momento que corresponda y diga lo suyo. Y los actores que están actuando tienen que actuar como si toda esa locura de gritos que están sucediendo alrededor de ellos, de los técnicos, no se escuchen. Entonces eso trae una película que el sonido no sirve, o sea, el sonido directo, ¿no? Lo que se tomó en rodaje, no sirve absolutamente nada. Para lo único que sirve es para tener una referencia, para doblarla y reconstruirla de punta a punta. Todas las voces, todos los pasitos, la puertita, la cadenita, el cosito, o sea, absolutamente todo está reconstruido, como si se hubiese perdido el sonido de una película. Y bueno, ahí también teníamos todo este trabajo por ejemplo, una cosa que hice como diseñador de sonido ahí fue ir al lugar y tomar librería de los elementos que están sonando en la imagen cuando no están actuando, ¿no? Y teniendo la grabación de un ensayo de la película, recorrí y armé una especie de librería de las puertas que abren, los gabinetes, los cajones, el ascensor, armando toda una librería de los elementos que después iba a tener que reconstruir. Pablo, Diga. a ver, me gustaría, es que no sé cómo hacer bien la pregunta realmente, porque lo que quiero es saber con quién te gustaría trabajar de que ves la película y están la belleza de las imágenes, que dice tú, me encantaría ponerle música a esas imágenes. Director o director de fotografía, me da igual. ¿Quién ves tú que te atrapa ahí, que te genera ese deseo de ponerle música a esas imágenes tan bonitas? Bueno,
uno de mi director favorito, creo que ahora está vago, hace mucho que no filma, es Wong Kar-wai. Poder hacer una película con él para mí sería lo más. Pero después hay muchos que me gustan. Recién nombraba Lars von Trier. Igual creo que no, creo que me equivoqué. Si me suena el teléfono y me llama Wong Kar-wai, me demás. O si me llama Spielberg también, ¿no? O sea, hay muchos que me provocaría distintas emociones. Pero digo, ahí habría una cosa de emocionalidad de fan, ¿no? Que es muy fuerte. ¿Y cuál es la película favorita tuya de Wong Kar-wai? No sé cómo se llama en España, Con ánimo de amar. Sí, Me gustan in the Mood todas las for Love. películas. Sí, In the Mood for Love. Y sí, me parece una obra de arte increíble. Y me gusta mucho la que filmó en paralelo, que es como una secuela, como una segunda parte, que es 2046. Y después le tomé mucho cariño a Chungking Express, porque es una peli, estuve en Hong Kong y estuve en Chungking Mansion, y estar en el lugar y de las locaciones y todo eso me dio como un cariño particular. Pero es un maestro. Hay muchos directores, igual, seguro que me pongo a hablar, hay un montón con los que me gustaría trabajar. Pero creo que con él me pasaría algo muy, muy particular. Y Pablo, en los últimos años has trabajado con una cantidad de proyectos. ¿Cómo lo haces? Porque al año hace como 6 o 7 películas. Sí. ¿Cómo lo haces? Trabajo muchísimo. O sea, muchas horas. Trabajo muchas horas. Y no sé cómo lo hago. O sea, voy haciendo y lo hago. Pero realmente le dedico muchísimo tiempo a mi trabajo. Tiene ese plus también de que, como es un trabajo que lo amo, no padezco esa cantidad de trabajo. Digo, no lo digo con sopesar, digamos, el hecho de que trabajo mucho. Pero realmente hay muchas horas de sueño, muchas horas de no hacer otras cosas en la vida. Trabajo mucho, me encanta, y por eso cuando arrancamos la charla hablaba de que suena que es con humor, pero hay algo de adictivo real, porque tiene algo hermosísimo este trabajo, y no le dedico muchas horas, trabajo mucho. No hay otra explicación que... O sea, y Ya, Pablo, a veces... pero... Perdón. Perdón. No, que iba a decir que a veces digo, bueno, ya basta, ¿viste? Voy a descansar ahora, no sé qué, y suena el teléfono o hablo con alguien o me hablan de un proyecto y me vuelvo a encender, se me pasa el cansancio, es una locura. Yo lo que te iba a decir es que aún así el día nada más que tiene 24 horas, es que es increíble lo que hace. Porque Sí. o sea, y con lo que conlleva cada película, que es meterte en un mundo diferente. Porque yo no sé si tú has llevado a lo mejor 2 proyectos a la vez. No, perdón, ahí está parte de la explicación. Están superpuestos los proyectos, todo el tiempo. O sea, si yo en un año hago 5 películas, de alguna manera hice las 5 a la vez. Porque, digamos, dentro de lo que es el trabajo de una película, hay, no podemos decir tiempos muertos, pero sí que, por ejemplo, hago bocetos, se los mando, hasta que ellos los pueden, pasan unos días y me devuelven, y yo corrijo. O sea, hay como huecos de tiempo entre una cosa y otra. Entonces, realmente, si hice 5, porque están 5 superpuestos, porque sería imposible encajar. Sí, lo que pasa, y que es muy difícil, y a veces ahí padezco no dormir, padezco mucho cansancio, es cuando las entregas se superponen. Porque si hago 5 películas y digamos están, en una estoy empezando a leer el guión, en la otra ya está filmada y estoy haciendo los bocetos, en la otra estoy llamando a los músicos para grabar, y que yo puedo superponerlas. Pero si tengo una fecha de cierre donde los cierres son con mucha intensidad y muchas horas de dedicación, ahí me vuelvo loco. Pero bueno, me pasa. A veces me tiene paciencia a mí, a veces no me queda otra y lo hago y descanso muy poco. Pero la única forma de hacerlas es porque realmente pasa esto, se superpone. Hay películas, por ejemplo, no sé, que he estado... Porque hay películas que son intermitentes, aparece un poco de presupuesto y avanzan con el guión, me llaman. Después desaparecen. Bueno, o con la pandemia, por ejemplo, esta película que les decía recién, la que es un plano secuencia. Esa película se empezó a filmar, surgió la pandemia en el medio y se suspendió.
se suspendió el rodaje, o sea, en realidad ni siquiera habían rodado, porque como es si fuese otro tipo de película que hubiesen filmado parte, tendrían algo de la película. De esta no había nada, porque lo que estaban haciendo era ensayar todas las pasadas. Entonces, cuando llega la pandemia, les arruinó 3 semanas de ensayo y iban a empezar a filmar. O sea, no tenían nada. Lo único que tenían eran unos ensayitos filmados con celular y unas pruebas de cámara. Con eso, armamos la película como pudimos y durante un año, que no se pudo retomar el proyecto, estuvimos componiendo la música, buscando sonidos, haciendo cosas, y cuando se pudo filmar el proyecto, le apliqué todo eso. Pero digo, pasó 1 año y medio desde que recibí la película hasta que se terminó. Entonces, ahí es como más o menos se pueden hacer. Si no, sería imposible. Si me llevase a hacer, no sé, 3 meses una película y tuviesen que venir una atrás de otra, como vagones de tren, sería imposible. No existe. Eso en la industria por ahí se puede catalogar un poco más o clasificar un poco más porque se saben las fechas de comienzo y de final. Acá en Argentina puntualmente arrancamos cuando arrancamos y terminamos no se sabe cuándo. Eso es la realidad de nuestra forma de la realidad que nos dan los presupuestos, los tiempos, realmente es muy, muy difícil. Después hay películas que, por ejemplo, con el tema de lo digital, pasan cosas rarísimas que antes no pasaban, que es que se termina una película, se manda a un festival, viene la devolución del festival y la corregimos. Después viene y dice, che, mirá, no gusta esto, no gusta el otro, voy a sacar esta escena. Me pasó una película que no quiero decir cuál para no delatarlo, pero que terminaba en el final muriendo el asesino, por decirlo de alguna manera, y le cambiaron el final, pero no con en el montaje, que a veces pasa que hay películas que hay finales alternativos, filmados, qué sé yo, ¿no? Y se elige uno, otro. No. Se estrenó en un festival de cine, la gente se enojó y cambiamos el final y se volvió a terminar y cambié música, porque aparte cambiar el final implica rearmar ciertas músicas anteriores, porque las músicas van conduciendo hasta cierta cosa, ¿no? Entonces, si yo el final lo cambio y yo necesito que la gente ahora empatice con el asesino, porque va a vivir, entonces necesito generar esa empatía durante la película. Bueno, y eso me sucedió en una película. Entonces, pero eso pasa porque estamos ahora trabajando casi todo en digital y se puede hacer más fácil. Antes era imposible. Pero por eso digo, las películas empiezan y no se sabe cuándo se terminan. Es una realidad. En un sistema más estructurado, como el que les contaba, un sistema industrial, sí, uno sabe, este año voy a hacer 3 películas. Por eso esa gente se da el lujo de decir, te doy fecha para tu película en el 2028. Bueno, no, a mí no me pasa. ¿Y te ha pasado de que te mandan un montaje y cada 2x3 el director te está mandando un montaje diferente? Sí. Lo digo porque, claro, cada vez que te hace un montaje diferente te está cambiando el código de tiempo. Al cambiarte el código de tiempo, tienen que hacer otra vez la música. ¿Llegó siempre a un acuerdo con los directores o...? No, es la parte más compleja porque ahí hay un tema que, digamos, olvidémonos de lo que tiene que ver con lo económico, que implica trabajar muchas veces más o más tiempo de lo que se debería, que eso es un tema aparte, que eso es para charlar o para pelearse en cada caso, que es distinto. Pero también hay un tema complejo porque la música realmente hay que rehacerla. Por eso yo espero, todo el mundo, digamos, espera para grabar con los músicos que la película esté realmente cerrada al montaje, porque ese proceso pasa muchas veces. Ahora, me ha pasado, o sea, cuanto más terminada esté la película, más trabajoso es volver a remontar eso. En las etapas iniciales es así, es parte del lenguaje. Es decir, che, toqué esta escena, achuré la música, moví esta escena de lugar, ahora la música tiene que ser otra. Eso pasa y es normal. El problema es cuando ya está avanzada la película, casi terminada, y surgen ese tipo de cosas, ¿no? Porque implican un trabajo mayor que está siendo tirado a la basura y a lo mejor eso involucra ya músicos y costo, porque ya se grabó, ¿no? O sea, el rehacer sobre la punta final del tiempo es lo más complicado. Y está pasando cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer este trabajo,
se trabajaba con fílmico, no con digital. Entonces, se apuraban, las decisiones estaban más concentradas al principio del trabajo, hoy están más concentradas al final del trabajo. Y cuanto más al final esté, como bien decía, más caro o más complicado es hacer los cambios, también involucran a los espectadores cada vez más. Y surgen estas cosas de que se muestra la película y gente que sabe o no sabe o que se opina, y cualquier opinión, los directores se ponen muy susceptibles, los productores que quieren vender la película también. Entonces se pone complicado eso porque dice, bueno, mira, hay que hacerlo, y uno lo hace por el bien de la película, porque dice, mira, no gusta esta escena, hay que sacarlo. No gusta, inclusive a veces se cambian diálogos, se remontan algunas escenas donde no se vean las bocas y estén las espaldas de los ciertos personajes para que reemplazar un diálogo para que pueda pasar otra cosa. Es un trabajo en ese sentido difícil y que cada vez, insisto, es más, se postergan las decisiones. Hoy les nombraba a Walter Murch. Él decía una cosa muy interesante. Cuando le preguntaban para él cuál era la diferencia entre lo digital y lo analógico, y él decía el postergue de la toma de decisiones. Y es real. Lo digital permite no tomar las decisiones. El maldito control Z nos permite deshacerlo todo y volver a intentarlo, digamos, una y mil veces. Y también a veces eso genera una especie de espiral, donde los directores empiezan a enroscar y después vuelven a lo que ya habían hecho y deshecho, y hace difícil, digamos, los cierres, ¿no?, de las películas. Está todo como más vivo, y yo creo que inclusive, ya siendo pesimista del todo, que es algo que se va a tomar como lenguaje. O sea, yo creo que es algo que va a pasar, que las películas y las cosas van a cambiar a lo largo del tiempo ya hechas. Digo, si yo veo la película hoy, anótenlo esto porque va a pasar. Si la veo hoy, la veo con menos escenas que dentro de un mes o con más, o sea, como que va a haber posibilidad de volver a ver, que en las repeticiones de que uno ve una película o una serie va a encontrar más o menos escenas para volver a tentar a quien ya la vio. O sea, eso yo creo que va a suceder. Entonces, no se terminan de quedar quietas nunca las cosas, ¿no? ¿Cuándo están terminadas? Nunca. Y para terminar, ¿qué consejo nos puede dar a jóvenes cineastas que quieran dedicarse al mundo de la composición de banda sonora o el diseño de sonido? Como consejo, nútranse de cosas que estén fuera de su área. Digamos, yo estudié actuación solo para saber contar y manejar a los actores en los doblajes. Estudié guión solo para entender las funciones y cosas de las escenas. O sea, estudiaría dirección, estudié fotografía, digo, todo lo que tenga que ver con el cine, más allá de lo obvio que es estudiar música y componer y trabajar, digamos, ¿no? El primer consejo sería ese, nutrirse de todas las otras áreas que involucran al cine. Y como segundo consejo, díganle que sí a todos los trabajos, porque uno se enriquece del contacto de trabajar con gente, porque el cine involucra trabajar con gente, no es un trabajo que se hace solo. La mayoría de los músicos están acostumbrados o estamos acostumbrados durante nuestra formación a una cosa muy solitaria, pero donde uno mismo es el juez, y articular a que nuestra música la está juzgando a alguien inmediatamente, que es el director y para quien estamos trabajando, que es en algún punto una prestación de servicio, nos obliga a familiarizarnos con eso también, no solo con el arte de la composición. O sea que les diría, díganle que sí a todo trabajo, por más que el director les parezca chiquito o grande. Si están estudiando, busquen compañeros que dirijan en las mismas facultades o en facultades de arte, pero nada, trabajar y decir que sí a todo. Segundo consejo. Y el tercero, voy a repetir uno de Henry Mancini, que él decía literalmente que lo primero que tiene que aprender un músico de cine para poder hacerlo es no enamorarse de lo que hace, porque tiene que, así como muestra algo con entusiasmo, tiene con el mismo entusiasmo que retirarlo si no funciona y traer una propuesta nueva. Pues muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación y compartir toda tu pasión por el mundo de la composición de la música y tu pasión por el cine. Muchas gracias por haberme contactado, por lo ameno, por las preguntas, que han sido
muy, muy buenas. Espero que les haya servido y gustado lo que respondí. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por todo.